al doctor Rudy si podían ir a práctica los que faltaban y me dijo que sí desde el lunes. Entonces, si ustedes gustan, pueden ir a práctica, como ya no van a tener ninguna actividad, desde el día lunes. Y como las notas se suben el 21, hasta el 21 podrían ustedes subsanar eso, porque me imagino que no son muchos grupos los que les falta ir al servicio de radiología, ¿no? Sí, doctora, gracias. Ya, entonces pueden Sí, ir doctora, tanto a doctora, ecografía disculpe. como a radiografía, pueden ir grupos de A5, ¿ya? Vayan siempre a ecografía al menos o a radiografía en la mañana, va más gente, pueden aprovechar más casos, ¿ya? En cambio en la tarde es más tranquilo. ¿Ya? Doctora, disculpe, sí, igual mi grupo no pudo asistir a las otras radiografías. El lunes vamos a ir, pero la tarea, doctora, de radiografía se sube hasta mañana a las 23. ¿Y eso cómo haríamos? Hasta mañana a las 23, ya. Entonces le voy a ampliar ahorita, terminando la clase le amplío, para que así les dé tiempo de subirlas a todos y no salga como atrasada. Ya, doctora, eso no. ¿Ya? Ya, doctora, Okay. muchas gracias. Gracias a usted. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora. Ya. Doctora. Gracias. Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Estas grabaciones también están subidas en la plataforma y les voy a habilitar una charla que siempre nos daba la doctora Sara Phipps de Betred de la aplicabilidad y el uso del endoscopio. ¿Ya? Entonces tenemos una charla grabada con ella. Ella ahorita está en los Estados Unidos, pero ella siempre cuando estaba acá no las daba. Entonces ahora tenemos su charla grabada y vamos a transmitirla. Esa creo que no la he habilitado, hoy la voy a habilitar, donde ella habla los cuidados y el manejo que se debe tener con el endoscopio. La endoscopía, como si bien nosotros la hemos clasificado dentro de lo que es el método de diagnóstico a través de, no es un método de diagnóstico a través de, es un método directo, es un método diagnóstico terapéutico, ¿sí? Porque aparte que diagnostica, le permite hacer un tratamiento. Si hay algún cuerpo extraño, le permite sacar el cuerpo extraño y darle solución al problema. Si tiene una hemorragia interna y necesitan colocar algún medicamento, hacer una cauterización, se la puede hacer. O sea, es un método diagnóstico y terapéutico. No es un diagnóstico que diga, pareciera que es gastritis. No, es un método diagnóstico porque cuando se hace la endoscopía se toma biopsia, ¿sí? Sí o sí se toma biopsia, ¿ya? Porque eso le da la certeza del diagnóstico y se lo manda a histopatología. Estas torres que ven ustedes aquí en la pantalla, estas torres grandes, que generalmente ya están pasando un poco de moda. Los hospitales y nosotros mismos tenemos en el hospital una torre endoscópica, se llama, que está compuesta, ¿no?, por el televisor, por el procesador de la imagen, por el procesador de luz, y lo que tiene la doctora, este tubo, esta manguera, ese es el endoscopio. ¿Sí? Vamos a ver que hay endoscopios flexibles y endoscopios rígidos. Este que tiene es flexible, ¿ya? Hay endoscopios para vía digestiva alta y endoscopios para vías digestivas bajas. Para hacer endoscopía se necesitan de 2 a 3 personas, porque una maneja los comandos, la otra persona le sujeta al perrito con la sonda y puede ser la misma anestesista, ¿ya? Y hay otra persona que le ayuda a la toma de biopsia. Entonces necesita siempre un personal. Esto es de dónde viene el término endoscopía, significa ver por dentro, viene del prefijo griego endo, dentro, y del verbo scoping, que es observar. Observar por dentro, eso es la endoscopía. Y como le decía, es una técnica diagnóstica, ¿ya?, que puede ser utilizada a través de un orificio natural, como es, por ejemplo, el ano, como es la nariz, como es la boca, ¿no? Un orificio natural, como puede ser un orificio artificial también a través de una incisión quirúrgica, ¿ya? A nosotros nos ha tocado muchas veces, han hecho una laparotomía exploratoria, porque el paciente, en el caso de un Yorkie, que se comió una de las vértebras del cogote de la gallina y se le quedó en el esófago torácico. Entonces, cuando ellos abrieron abdomen,
creyeron que ya había caído el hueso al estómago y no pudieron, no estaba en estómago. Entonces, cuando ya estaba abierto el paciente, tuvimos que ahí meter el endoscopio de atrás para adelante, es decir, del estómago que estaba abierto hacia el esófago, ¿sí? Y de ahí poder tironearlos con la pinza de cuerpo extraño y poder sacarlo. Entonces, por eso dice, es útil desde un orificio natural o artificial o una incisión quirúrgica, ¿ya? ¿Qué más? Esto que vemos aquí son los endoscopios, ¿ya? O gastroscopio, como le llaman algunos. Tiene una serie de comandos. Estos comandos, a veces mi mano es chica para manejar. El gastroenterólogo que nos capacitaba en la caja petrolera, con una mano lo manejaba, ¿sí? Y con la otra él solito maniobraba al paciente, ¿no? En nosotros no, porque al menos nuestra mano no es tan grande y estos comandos nos permite hacer que la perilla, el endoscopio, vaya recto, vaya a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo. Entonces, eso es lo que nos permite este comando, que es el mango de gastroscopio. Esta es la torre endoscópica y estas son las diferentes pinzas. Hay pinzas para objetos planos, pinzas para objetos circulares, como tipos pelotas, cuerpos redondos, ¿ya? La importancia es siempre partir de lo normal. Yo conozco lo normal, al igual que en la ecografía y la radiografía, para reconocer lo anormal, ¿sí? La importancia es observar en detalle un área en el interior del cuerpo, ¿no? Tomar muestras de tejidos anormales. Ustedes conocen lo normal, reconocen lo anormal. Y de lo anormal es lo que toman la biopsia. Puede servir esta técnica para extirpar tumores, ¿sí? Cuando hay un tumor que está a nivel de esófago y ustedes saben que ese tumor, no saben si es benigno o maligno, le van a sacar una biopsia, ¿no? Y ahí van a saber si es benigno o maligno, pueden extirparlo con el endoscopio, ¿sí? Pueden extirparlo para que no siga creciendo ese tumor y cierre la luz del esófago, ¿no? Y muera por una asfixia, digamos, ¿no? Entonces pueden hacer esas correcciones. Nosotros no hemos, la verdad, en el poco uso que se le ha dado al endoscopio, no hemos nunca diagnosticado una masa en el esófago. Sí pólipos, sí varices, sí cuerpos extraños. Eso sí hemos visto. Sangrados, cuando las varices se notan las venas bien marcadas en el esófago por dentro, puede haber algún sangrado también. Para extraer cuerpos extraños es una de las técnicas más frecuentes, es uno de los motivos más frecuentes que se utiliza esta técnica. ¿Para qué lo trae? Ah, se tragó una semilla de manga. ¿Para qué lo trae? Se tragó una sábana. ¿Por qué lo trae? Se comió una pelota, ¿no? Se comió una moneda, se comió un patito de plástico. Para eso es lo que se hace la endoscopía. Inclusive una vez se comió unas chinelas hawaianas, se la comió, el donde entran los dedos, ¿no ves que tiene hawaiana? Dice, eso enterito se lo comió. Y cuando nosotros metimos el endoscopio, lo vimos adentro con la luz, hawaiana, decía ahí adentro, era un bull terrier. Pero no podíamos extraer eso, porque fíjense que el orificio que tiene el endoscopio no da como para extraer un cuerpo tan grande. Al ver que estaba ya en estómago, se decidió ese momento que estábamos en la endoscopía, aprovechar la anestesia, porque esto más adelante les voy a explicar, no es una técnica que yo agarro y digo, ya, que vengo para que me haga una endoscopía. No es así. Generalmente tiene una preparación especial, tiene que tener un ayuno de 24 horas, tiene que tener un ayuno de 3 horas de líquido, ¿sí? Debe hacerse un perfil prequirúrgico porque tienen que anestesiarlo, ¿ya? Y entonces el paciente tiene que estar bajo ciertos cuidados antes de meter el endoscopio. Debe ser un paciente que no haya recibido ninguna técnica de contraste, de una radiografía de contraste antes, porque siempre va a haber restos del químico que puede dañar la sonda endoscópica. Entonces, ese interrogatorio que se le hace al dueño previo a una endoscopía es muy importante. El paciente tiene que estar en buenas condiciones para hacerse una endoscopía.
Y siempre hay que valorar desde el examen físico, la anamnesis, una ecografía, una radiografía, para ver qué es lo que voy a enfrentar con una endoscopía. Muchas veces hemos llegado al diagnóstico, lo mandan para una endoscopía, pero ya en la espera, yo y la doctora, la anestesista, hemos hecho un interrogatorio previo, ¿no? De decir, ¿tiene radiografía? No, no tiene. ¿Tiene ecografía? No, no tiene. ¿Y qué tiene? Solamente un hemograma. Ah, ya. ¿Y qué sospecha? Ah, sospecha que tienen algo aquí en el esófago y quieren ver eso. Ya, o sea, medio a ciega. ¿Por qué no le hacemos una radiografía y vemos qué es lo que tiene? Ya, le hacemos una radiografía y eso que él regurgitaba, porque por eso le estábamos por hacer la endoscopía, regurgitaba, comía, pero al ratín lo volvía entero. Entonces, por eso era la endoscopía, pero no habían hecho estudios previos. Entonces, cuando le hicimos la radiografía, vimos que ese perrito tenía megaesófago, o sea, tenía el esófago muy dilatado y lo que hacía que él coma, ¿no? Y vuelva el contenido al rato de comer, ¿no? Entonces él no necesitaba ya una endoscopía, ya llegamos al diagnóstico, por eso regurgita, porque él tiene un esófago dilatado, un megaesófago. Entonces lo que había que hacer eran medidas correctivas en él, que no coma muy agachado, que no coma mucha comida de golpe, que coma comida de fácil digestión, elevarle el plato de la comida, y con eso iba a mejorar el paciente. Entonces, por ejemplo, el perrito era grande, era un pastor alemán, iba a gastar por lo menos unos 700 bolivianos. La técnica cuesta 200 pesos más la anestesia en un perro de ese porte que pesa casi 40 kilos, si no es más, por lo menos unos 600, 700 bolivianos. Con 90 pesos que costó la placa, llegamos al diagnóstico y lo remitimos de vuelta a su veterinario con el diagnóstico de megaesófago. Entonces, siempre es importante la parte clínica, ¿no? El interrogatorio, la anamnesis, el examen físico, siendo que en esa parte a nosotros ya no nos corresponde, ¿no? Porque nosotros solamente nos piden una ecografía, le hacemos una ecografía. Nos piden una radiografía, le hacemos la radiografía. Nos piden una endoscopía y deberíamos hacerla, ¿no? Pero como somos escuela, ¿no? Siempre tratamos de preguntar, de interrogar, de saber. Y muchas veces, no un caso, varios casos, se ha quedado ahí las ganas de hacer la endoscopía porque hemos llegado antes al diagnóstico, ¿sí? Entonces es importante siempre volver a preguntar, porque las cosas cambian. De un día para otro cambian. Una vez al doctor Rudy le pasó que hicimos una ecografía donde habían piedras en la vejiga, ¿no? Y hicieron tratamiento, creo que 15 días de tratamiento. Y a los 15 días programaron, después del tratamiento, cirugía, pero la programaron a ciegas, no volvieron a chequear porque las piedras eran considerablemente de tamaño considerable para salir, para desintegrar en tan poco tiempo. Cuando le volvimos, lo abrieron, no le volvimos a hacer la ecografía, ya no habían las piedras, estaba vacío. Y sin embargo, en la foto ecográfica tenemos la imagen de sombra acústica, todo. Pero seguramente no eran oxalato de calcio, eran estrubitas, que es fácil más digerirlas, extruirlas, y no había. Entonces, por eso siempre ya queda la experiencia, siempre el doctor, no, hicieron tratamiento, ¿a cuántos días pasado? En 3 a 5 días las cosas cambian. Entonces es importante, muchas veces me le hicieron la ecografía hace 5 días, creen que 5 días después va a estar igualito. No, hay cambios en ciertas cosas. No va a decir una hepatitis aguda o una hepatitis crónica de 5 días va a variar, eso no va a variar, ¿sí? Pero que no tenga una infección y que en 5 días tenga una infección puede también suceder. Que hoy no tenga peritonitis y que en 5 días tenga peritonitis va a variar. Que hoy esté vivo el feto y que mañana esté muerto puede pasar también. Entonces, eso hay que tomar en cuenta en los riesgos. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, a nosotros de experiencia, ¿no? De siempre preguntar, ¿yo qué necesito para hacer una endoscopía? Saber que el paciente está bien, que es candidato a ser anestesiado, que no es alérgico, que no es enfermo renal, que no es enfermo hepático y que va a aguantar una anestesia.
Eso es importante. Después, si es una endoscopía alta, yo debo pedirle que esté en ayuna, pero una ayuna no a medias, una ayuna verdadera de 12 a 24 horas de ayuno. Esos son datos muy importantes porque si alguna vez se dedican a la clínica, es importante que ustedes lo sepan, que eso se requiere para una endoscopía, un ayuno verdadero. Porque no decir, sí, no comió, y cuando uno mete la sonda se topa con un montón de comidas que puede dañar nuestro endoscopio. Porque uno lo que hace con el endoscopio es insufla, mete aire para abrirse camino, ¿sí? Porque como se achican, se contraen los órganos, el esófago apenas, hay que insuflar, hay que meter aire para abrirse camino y avanzar. Porque si yo avanzo a ciega y esa punta del endoscopio me choca a la pared del esófago y yo sigo intentando que entre porque se siente duro, puedo perforar el esófago, ¿sí? Sucedió en una niñita, me acuerdo, tristemente, ella tenía un problema digestivo y le hicieron tan chiquitita, creo que tenía 3 añitos, le hicieron, hija de un colega que en paz descanse, le hicieron una endoscopía y parece que sería, ¿no? Si la necesitarían o a lo mejor se movió la niña, no supe esos detalles. La cosa es que le hicieron la endoscopía, no pillaron nada, pero a las semanas, 10 días más o menos, la niña comenzó con una full fiebre. Fiebre, y no saben de dónde viene la infección. Siempre en los niños lo asocian la infección a infecciones urinarias, infecciones del tracto urinario bajo, ¿no? Al menos en las niñas, ¿no? Que son más propensas a las infecciones urinarias. Y nada, no era infección urinaria. ¿Qué había sido esa infección? Tristemente, le hicieron después una tomografía, una resonancia, todo le hicieron y vieron de todo el cuerpo le hicieron a la niña, porque no sabían que le habían perforado el esófago. La niña comía, ¿ya? Y toda la comida se estaba yendo hacia otra cavidad y eso estaba descomponiéndose ahí. Entonces eso era la infección que tenía la niña. Tuvieron que operarla en Brasil, se la llevaron a Brasil, le sacaron el esófago, ¿sí? No sé, no sabría cómo explicarle. Lo tenía el esófago prendido en el hombro, aquí, con una bolsita. Era triste ver, pero qué luchador, el doctor, que en paz descanse. La verdad era veterinario y estaba estudiando medicina. Él se lo pusieron aquí, pero estaba bien, la niña se desarrollaba muy bien y todo, pero ¿a qué me voy? Que es importante siempre hacer a conciencia las cosas, no hacerlas por hacer, pensar en que puede haber una consecuencia. Esa pobre niña, ahí quizás entraron a ciega o se sentía mucha resistencia y a veces uno quiere meter aunque esté duro. No, hay que ver qué pasa, retroceder y tratar de ver la luz para avanzar. Porque quizás si no ven la luz, como le digo, choca la pared del órgano y con la presión lo puede perforar. Y quizás eso pasó en la niña, ¿no? Entonces es complicado muchas veces, no es chiste, decir, sí, es meter nomás y seguir, no, no es sencillo, ¿no? A veces también ha tocado que al perrito, no, a veces no se le hace más que la valoración clínica del corazón y resulta que le da un paro cardíaco. Y usted tenía toda la buena intención de hacerle una endoscopía exitosa, de que ayudarle que se corrija su problema, pero escapó de su mano que le dé un paro cardíaco y se murió el perro por hacerle la endoscopía. Pero son cosas que pueden pasar y uno no sabe si va a pasar, ¿no? Toma todos los recaudos, pero puede suceder. Entonces, en esos casos siempre es bueno valorar y respaldarse, ¿no? Siempre anotar, pedir detalle y saber y hacer a conciencia los procedimientos, porque todas estas técnicas son técnicas. Lo hace un técnico. Nosotros somos veterinarios y lo hacemos, ¿no? Pero generalmente es un trabajo técnico, ¿no? Que nosotros como clínicos, como veterinarios, al saber esta parte técnica y hacerla, y saber lo que conlleva todas las patologías que encontramos, ¿no? La fisiología, la patología,
nos ayuda a tener ese plus de armar el diagnóstico, ¿sí? Pero si yo lo hago como un apartado, vi esto y no armo el rompecabezas, no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene el plus. Yo hice nomás y ya está, verá el clínico qué hace, ¿no? Sin embargo, nuestro objetivo es darle solución y ayudar al clínico a que él dé un buen diagnóstico, ¿sí? El aparato digestivo, ustedes saben, ¿no? Sus funciones, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Su función importante es el recorrido de los alimentos, la absorción de nutrientes. Normalmente, esta endoscopía digestiva alta significa que yo meto el endoscopio por la boca y llego hasta el duodeno proximal. Esa es la endoscopía alta o gastroduodenoscopía, así se llama, gastro o esófago gastroduodenoscopía, porque entra por el esófago, el estómago y el duodeno, ¿sí? Entonces, cuando yo pido que me hagan una esófago gastroduodenoscopía, significa que es una endoscopía alta, que va a entrar por la boca, va a recorrer todo el esófago cervical y torácico, va a pasar el esfínter cardial, va a llegar al estómago, del estómago va a pasar el píloro y va a llegar al duodeno proximal y voy a poder ver las vellosidades intestinales donde se produce la absorción de nutrientes. Hasta ahí yo puedo ver, ¿sí? Con una endoscopía alta. Si yo quiero ver yeyuno, ilion, colon, ascendente, descendente, transverso, tengo que hacer una endoscopía baja o colonoscopía. Esa es por atrás, por el ano, por el recto y atravesando las válvulas ileocecales y demás. Esa es una endoscopía un poco más sucia, que también tiene una preparación especial. Debe recibir, aparte del ayuno de 24 a 48 horas de ayuno, debe recibir enemas 24 horas antes y minutos antes de la endoscopía. Enemas para evacuar todo el tubo digestivo. Eso es muy importante para vaciar el tubo y poder meter la sonda, el colonoscopio, porque si yo está lleno de caca y meto el endoscopio, se va a atorar. Y como yo succiono, no solamente insuflo para abrir camino, succiono todo lo líquido, lo que vea anormal ahí, entonces no voy a succionar caca, ¿no? Porque me va a fregar el endoscopio. Entonces debe estar libre. Lo mismo sucede con el estómago. Si está lleno de comida y yo trato de succionar todo eso, va a trancar el endoscopio, puede fregar el endoscopio. Entonces, por eso es la preparación especial. Esos cuidados hay que tomar y también hay que anestesiar bien al paciente, porque como el endoscopio entra por la boca, si yo no anestesio bien en el plano anestésico al paciente, él puede despertar e inconscientemente puede morder el endoscopio y el endoscopio es carísimo. Esa torre endoscópica que está en el quirófano, en sus tiempos, no me acuerdo, creo que tiene unos 10 años ya debe tener, costó $65,000, si no me equivoco. Ahora hay endoscopios portátiles de unos $5,000 más o menos y tiene la misma función, ¿sí? Pero este endoscopio es muy lindo. Tiene solamente un trabajo de tesis hecho y no tiene más. Todos los semestres lo ofertamos a los estudiantes que puedan hacer trabajos de endoscopía, de patologías gastrointestinales, de vías digestivas altas o bajas, para poder armar una casuística y hacer un trabajo lindo de tesis, pero no hemos tenido mucha respuesta, la verdad, con el tema de las endoscopías. ¿Sí? Pero se los valga la oportunidad de ofertárselo a ustedes, de poder hacer un trabajo de tesis desde estas alturas que están en sexto semestre para elaborar un proyecto de tesis y hacer una casuística y tener y armar sus datos hasta que ustedes lleguen a décimo y puedan defender ni bien se inscriban a décimo, ¿sí? Entonces eso es muy importante también. Pueden hacer un trabajo de tesis muy lindo. En todos los pacientes que entren a cirugía pueden decir patologías gastrointestinales
en pacientes que acuden a cirugía del Hospital Escuela de Veterinaria. Entonces ahí hacen una casuística de todos los hallazgos que se evidencian en pacientes que acuden solamente a cirugía. Entonces de ahí, de esa base, va a salir otros trabajos de investigación. ¿Sí? Y investigación es lo que nos está faltando. Así que los invito, y si ustedes se animan, ya saben que pueden contar con mi ayuda. Aquí es lo que estábamos hablando, preparación del animal para hacer una endoscopía de vía digestiva anterior o alta, esófago, estómago, duodeno, se llama esófago-gastroduodenoscopía. El animal debe estar en ayuna de 12 a 24 horas. Eso de 12, a veces es mejor decirles 24, porque nos han tocado que pacientes dicen no haber comido nada y adentro está el pedazo de bife y papa y arroz y todo. O sea, pueden ser de digestión lenta. Entonces es importante decirles mejor 24 horas, pero la literatura indica de 12 a 24. Es importante también, ya en casos de tomar en cuenta que en casos de vómitos agudos, o sea, donde es mucho el sangrado, vómitos con sangre, o un cuerpo extraño, ya, no hay que hacer la preparación. Directamente entra a la endoscopía sin hacer la preparación especial. En esos casos de vómito con sangre y en casos de cuerpos extraños. Cuando se hace la rectocolonoscopía, es la endoscopía baja, la que se utiliza el colonoscopio, es importante un ayuno de 48 horas. Y también es importante enemas 24, 48, 24 horas, inclusive minutos antes de la endoscopía. Eso es muy importante que lo recuerden, esto, ¿ya? Esta preparación. Ahí vemos cómo se hace la introducción, ¿no?, de la intubación endotraqueal. Generalmente tratamos de siempre conectar a un tubo de oxígeno, ya en caso de emergencia, si sucediera algo, colocamos, ¿no?, un tubo endotraqueal, pero generalmente lo hace eso la anestesista, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Entre lo importante, el abreboca. Este abreboca es importante, al menos si yo no he anestesiado bien a mi paciente, es importante colocarlo, porque este es el tubo endotraqueal, me dice, como entra aquí el endoscopio y si él está mal anestesiado, no está en plano de cirugía, puede cerrar la boca y al cerrarlo lo aprieta el endoscopio y lo frena, ¿sí? ¿Y qué vamos a decirle al dueño? No decir, tiene que pagarlo, ¿no? No, eso ya es descuido a veces del cirujano, del anestesista. Entonces es importante considerar eso, el abreboca. Endoscopía digestiva superior, ¿sí? Esofagoscopía. El esófago se explora la tonicidad del esfínter esofágico superior e inferior, mucosa y lumen. Cuando yo entro por el esófago, debo ver su tonicidad. Como es un órgano musculoso, él se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Eso estamos hablando de tonicidad, ¿sí? Él se contrae, me cierra la luz del esófago, ¿no? Como mi dedo, ahí, bien cerrado. Se relaja, abre la luz del esófago, se contrae, se relaja, se contrae. Lo mismo sucede con su esfínter caudal, que es el esfínter cardial. Ya habíamos hablado de eso, ¿se recuerdan? El esfínter cardial, cuando no cierra bien, se llama hernia de hiato. ¿Se acuerdan? Lo vimos en radiografía cuando el estómago, al ser grande la hernia, trata de meterse a esa hernia y causa un dolor bien agudo que le falta hasta el aire a uno. Habíamos hablado que las personas pueden tener eso, que deben dormir en altura, no comer ají, no comer más de allá de las 6 de la tarde, ¿no? Esas hernias de hiato que vimos en radiografía, que pueden diagnosticarse también en radiografía de contraste, pueden verse con la endoscopía. Gastroscopía, endoscopía de estómago. La endoscopía del estómago estudia no solo detalles estructurales del mismo, sino que también alteraciones de función. Pueden ver la motilidad. ¿Cuántos movimientos tiene por minuto el estómago? De 1 a 3 movimientos por minuto.
¿Será que es muy lento? ¿Será que hay más movimiento? ¿Es muy rápido? Hay que valorar, ¿no? Falta el tono del esfínter pilórico. El pilórico es la salida de la comida del estómago hacia el duodeno. Ese cuesta, no es tan fácil atravesarlo. Cuesta un poco, hay que hacer una anteroversión, o sea, girar el endoscopio para volver a encauzar el endoscopio hacia el esfínter pilórico. Una vez pasamos el esfínter pilórico, llegamos al duodeno, donde vemos un cambio de epitelio, porque inclusive logran ver ustedes las mucosas que tiene dentro, ¿no? Los vellitos, las vellosidades, ¿sí? Y es bueno siempre tomar biopsia. Si es que encuentro algo alterado, bien, de esa zona. Pero si no encuentro nada, igual debo tomar muestra. Se toman pedacitos de tejido y no es uno, por lo menos son 10 pedacitos de tejido de cada zona, porque como son tan milímetros lo que se toma, puede ser que de 10 solamente sirvan 2. Entonces, por eso se pellizca con la pinza de biopsia cada zona alterada o normal, si no hubiera nada, 10 veces por lo menos. La duodenoscopía, el duodeno, además evalúa el estado de la mucosa, las vellosidades del duodeno y las características de la papila mayor y menor. Eso también pueden verlo en la endoscopía. Nosotros cuando es un perro chiquito a mediano, como un cocker, un schnauzer, podemos ver hasta el duodeno con la sonda que tenemos que es como de 1 metro, metro 10 creo. Pero la sonda es el endoscopio, ¿no? Pero cuando viene un perro, fila brasilero, grandanés, no llegamos más que al estómago. No podemos pasar ni el esfínter pilórico porque ya el comando y con esta sonda ya está en la boca del perro ya. O sea, ya hemos metido todo y esto está aquí en la boca ya. Ya no da más, ¿sí? Entonces, cuando es muy grande el paciente, es muy largo el recorrido, no alcanza el endoscopio para llegar a terminar de concluir la esófago-gastroduodenoscopía que inicialmente se pensó realizar. Esos son endoscopios flexibles, ¿sí? Son los que nosotros tenemos y son los más utilizados. Flexibles, se acomodan como una víbora siguiendo todo el circuito. Pues hay endoscopios rígidos, que son estos, como un fierro, como las cánulas de inseminación artificial, pero esto es de fierro. Eso es lo que se hace. Endoscopía, generalmente colonoscopía o endoscopía digestiva inferior. La rectoscopía se entra por el ano, ¿ya? En el recto se mira el recto, el colon transverso y el colon ascendente. Se evalúa la mucosa, ¿sí? Y el lumen, la luz. La colonoscopía, colon descendente, se evalúa mucosa y lumen. Entonces recorre todo, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y recto. Eso es lo que evalúa. ¿Sí? Me gusta más el endoscopio flexible que el rígido. Se me hace que el rígido nunca lo he usado, pero por lo que he podido leer, se me hace que es muy rígido y puede lastimar. Consideraciones de una gastroduodenoscopía. ¿Qué ventaja y desventaja tiene hacer una endoscopía alta? Su ventaja es que es un mínimo estrés en el paciente porque lo anestesian y yo prefiero hacer una endoscopía que va a estar más, voy a tardar en unos 20 a media hora, póngale en hacer el proceso, que una cirugía que va a tardar en recuperarse después de 7 a 10 días el periodo de cicatrización de la herida. Entonces, eso es su ventaja. Mínimo estrés, se estresa menos que con una cirugía. La ventaja es que es más rápido que una cirugía, como les decía, es diagnóstica para enfermedades infiltrativas que infiltren en la mucosa, por decirle. Es el mejor método para reconocer erosiones, ¿ya? Y laceraciones en mucosa, porque ustedes parten de conocer lo normal. Lo normal de una mucosa es que sea lisa, pareja, sin elevaciones, de un color rosado pálido. Esas sí son generalmente todo la mucosa interna. Detección de obstrucciones de la salida del estómago, es decir, del píloro,
es más fácil con una endoscopía alta o gastroduodenoscopía. ¿Cuáles son sus desventajas de esto? Es que no se puede ver todo el conducto intestinal, tiene que ser o bien endoscopía alta hasta cierta porción, como es el duodeno proximal, y endoscopía baja para poder completar todo el tubo digestivo. Por eso es su desventaja. Requiere un equipamiento costoso, antes más costoso que ahora. Ahora, como les digo, hay equipos de $3,000, $5,000 que son equipos endoscópicos portátiles, ¿sí? No una torre endoscópica que les costó a la universidad mucha plata y hay que sacarle el jugo con los trabajos de investigación. Las biopsias no son tan buenas como las muestras de cirugía. Eso sí, las biopsias ustedes lo ven grande porque está ahí la pantalla y nos muestra una dimensión, así el pedazote que se está sacando, pero cuando sale es tan chiquito que ustedes necesitan agarrar una aguja estéril, limpia, y sacarla entre los dientes de la pinza y lo que sale es 1 milímetro de tejido. Lo que parecía así en la pantalla es 1 milímetro. Entonces yo en un paño humedecido con solución fisiológica voy depositando las muestras y cuando la siento la muestra en ese paño húmedo para que no se me seque el tejido, no es que yo la voy a aplastar, ¿no? El tejido, no, es con una delicadeza que no lo apriete las células, ¿no? Con una sutileza de decir, ay, que no se lastime el tejido, para que ver qué se puede rescatar de ahí. Y como a veces salen apeñuscadas, yo lo maltraté, lo apreté, lo hice mal, por eso son 10 pedazos, porque de esos 10 pedazos seguro que muchos no van a servir. Antes se sacaba 2, 3 y llegábamos a tener nada de diagnóstico. Por eso es que se decidió tomar 10 pedacitos. Sabemos que son 10 veces sacar y meter la pinza, ¿no? Saca, mete, saca, mete, saca, mete. Por eso necesitamos una tercera persona que lo haga ese trabajo. No puede determinar si una úlcera sangra por efecto de procedimiento. Bueno, si hizo un primer escaneo con el endoscopio y vio que no había ningún sangrado y después tomó la biopsia y al pellizcar está mordiendo, pues, ¿no? El tejido, puede sangrar. Y hay que verificar que no sea mucho el sangrado, porque si es mucho, ustedes hay un orificio, agarran adrenalina, algún vasoconstrictor y por ahí le ponen, le derraman, como se dice, y eso lo cierra la hemorragia, ya se frena la hemorragia. Entonces, generalmente hacemos eso, cuando es mucho el sangrado después de haber pellizcado el tejido. Así se ve el esófago en la región cervical, en la región del cuello, ¿sí? Así se ve de un color rosado pálido. Hay una diferencia entre el esófago del perro y del gato. El esófago del gato tiene unos anillos, es más marcado sus anillos debido al músculo estriado, ¿sí? Que tiene. En cambio, el del perro no se nota así esos anillos. Generalmente es más parejo, más homogéneo y de un color rosado pálido, como lo ven en la imagen. En cambio, el del gato, ya estos pliegues me indican que es un esófago de gato. Esta es la porción del esófago, esta es la luz del esófago. Normalmente está así cerrado, pero yo me pongo enfrente con el endoscopio, aprieto la tecla de insuflar y es como si soplara. Y esto se va abriendo la luz hasta que se hace así, ¿no? Yo veo la luz, ¡pum!, avanzo. Veo la luz, ¡pum!, avanzo. Así voy avanzando. Pero si yo no veo la luz porque hay un rato que se pierde, porque me pongo a chocar la luz, el lente, hacia la pared. Y entonces no veo nada, no puedo avanzar porque puedo lastimar. Pasé el esófago y ¡fum!, caí al estómago. Y así se ve el estómago. Es así normalmente cuando caigo al estómago, así se ve esto. Estos son los pliegues gástricos. Y se ve así como lo ven con estas lucecitas, se ve porque está húmedo. Aquí está el jugo gástrico, hay jugos biliares, ¿no? Y yo tengo que distender. ¿Y cómo distiendo estos pliegues? Porque no sé si entre medio puede haber una úlcera, puede haber alguna masa, alguna hemorragia. ¿Cómo hago? Insuflo aire otra vez y eso se va a distender. Miren cómo se alargan los pliegues. Se distienden, ya no están así tan corrugados y me permite ver entre los pliegues qué hay.
¿no? Aquí igual va distinguiendo y cuando ya yo verifiqué que no había nada o si hay mucho líquido, ahí aprieto el otro botón que es succionar. Eso va conectado a una bomba de succión que suena todo el tiempo durante la endoscopía y succiona. Yo aprieto la tecla y va chupando todo el líquido que vea de más. Inclusive si yo veo que mi pantalla se puso borrosa, yo aprieto el otro botón hasta el fondo, el de succión hasta el fondo y va a botar agua. Bota agua para que se limpie mi lente, inclusive para que limpie la parte de ese tejido que estoy viendo. Y de ahí ese líquido que metí, todo lo que meto saco. Meto el líquido, tengo que sacarlo. Succiono otra vez y se va al depósito del vidrio ese del frasco de succión. Y es lo que yo hago con viendo el estómago. Paso el píloro, este es el esfínter pilórico. Paso y voy a encontrar ya al duodeno. ¿Cómo se ve el duodeno? Así. Miren cómo es diferente. Todo esto es la mucosa. La mucosa se ve más granular, ¿sí? Porque en un examen ustedes que hacen una biopsia se ven las vellosidades, ¿sí? Por eso es que es más rugosa, ¿sí? Son como foliculitos, ¿ves? Ahí se ve las vellosidades intestinales. Así se ve el duodeno y estas son las papilas. Eso es como unas tetilitas, esas son las papilas. Eso es lo normal, que sea este color la mucosa. Cuando ustedes entran, así es la mucosa, así es el esófago igual, de ese color rosadito, bien liso, no hay nada en la pared, bien homogéneo, como diríamos en ecografía. Eso ya hasta ahí llegamos en la endoscopía alta. En la endoscopía baja, el colon normal. Ahí está, esto está mal aquí, este es el esófago normal. Este es el esófago normal distendido, mucha distensión. Cuando hay un esófago mucha distendido hay que tener cuidado con el endoscopio. A veces nos emocionamos, sí, meta aire. Cuando lo miramos al perro un poco más y se huela el perro como el globo cuando lo soltamos y se va. ¿Por qué? Porque nos emocionamos y metemos harto aire y se abalona el perro. El estómago del perro se llena de aire, demasiado aire. Y eso puede afectar, presionar los nervios y hacer que cause dolor a pesar de estar anestesiado, ¿no? Y aparte que puede comprimir el diafragma y que es el músculo de la respiración y puede haber un paro respiratorio. Entonces no es bueno emocionarse siempre. A veces uno se concentra en la torre, ¿no? En la pantalla. Así, todo bien y no le mira al perro y ahí el perro ya está súper inflado. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Ese es el colon, ¿no? La mucosidad del colon tiene unas partes más eritematosas, más enrojecidas que el resto de la mucosa. ¿Sí? Deben ver que no vean pólipos, que no vean masas, que no vean varices, que no vean erosiones. Eso es lo que se tiene que ver. ¿Qué patologías podemos encontrar? La endoscopía permite identificar lesiones de carácter inflamatorio, ¿sí? Nosotros a simple vista, por ejemplo, cuando decimos hay una gastritis es una mucosa del estómago inflamada, eso es un cuadro inflamatorio. A simple vista, ¿cuándo sospechamos de gastritis en una endoscopía? Nosotros distendemos el estómago, esta parte de aquí, lo distendemos, ¿sí? Aquí, y vemos que al fondo hay como cuando le sale a los niños pitaí, un puntillado, ¿ya? Un puntillado, pero así bien marcado, todo como si fuera picada de mosquito entre medio de los pliegues. No es ese rosado bajito que sin ninguna lesión. Hay un montón de puntitos rojos como si le hubiera picado un mosquito. Ese puntillado es un signo de gastritis. Pero eso lo dicen los libros, lo dicen los expertos que nos capacitaron, pero yo debo estar segura porque esta es una técnica diagnóstica y terapéutica. Entonces debo meter mi pinza de biopsia, pellizcar un pedazo de esa mucosa que estoy viendo con ese aspecto puntillado, sacar. Y como dijimos que son 10 pedazos, vuelvo a salir, saco mi muestra de tejido, pongo en mi toallita húmeda con suero fisiológico. Bien, preparo mi pinza, vuelta adentro. Otra vez, donde hay otra zona más marcada, aquí. Vuelvo a pellizcar, saco otra vez.
vuelvo a salir, tengo 2 muestras, bien, otra, y 10 veces de esa zona, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer y eso es lo correcto para poder dar un buen diagnóstico al final de todas las regiones. También se puede ver procesos de carácter neoplásico, tumores. Cuando vemos un tumor, muchas veces decimos, ¿qué hacemos? Sacamos muestra y si es maligno, ¿será que no lo alborotamos y se llena todo? Pero bueno, la técnica es diagnóstica y tenemos que hacer la muestra. Así que terminamos haciéndolo, ¿no? Tomando muestras. Aparte que esa neoplasia puede crecer y si está en una zona como es el esófago, el esfínter, puede causar obstrucción. O procesos obstructivos como cuerpo extraño, estenosis en diferentes niveles, ¿no? Eso es lo que generalmente se puede ver y sobre todo lo más frecuente para que se puede hacer en endoscopía es ver cuerpos extraños. A nivel de esófago se ha podido ver calcetines, huesos, anzuelos. Hemos visto huesos de chuleta, huesos de las costillitas de chancho, huesos de cogote de gallina. ¿Qué más hemos visto? Varices, ¿qué más? Pólipos. ¿Qué más hemos visto? Esofagitis. Toda la mucosa, en vez de ser rosada, pálida, es enrojecida, una irritación del esófago, una esofagitis también hemos podido ver. Generalmente son los más frecuentes en la clínica. También podemos ver esofagitis por reflujo. Muchas veces cuando hay hernia de hiato, hay reflujo del estómago, el jugo gástrico, y esa parte distal del esófago la quema. Y eso le llaman esófago de Barrett. ¿Sí? Cuando vemos que esa parte de caudal, ya entrando al esfínter cardial, está como quemada, es como más roja en relación al resto del esófago, eso se llama esófago de Barrett en humanos. Eso nos indica a leguas, si encuentro eso en endoscopía, que tengo reflujo, ¿no? Y ahí hay que verificar la tonicidad del esfínter cardial. ¿Está cerrando bien? ¿O tengo hernia de hiato? Queda abiertito el esfínter y por eso es que hay un flujo. Entonces, eso es importante ver. También a nivel del estómago y duodeno podemos encontrar en la clínica procesos como úlceras. Podemos ver úlceras. En estómago hemos visto úlceras. Se ven algo así como las petequias de Ehrlichia que vemos en el abdomen por fuera. Algo así se ven, como más grandecitas y hemorrágicas. Esas úlceras también nosotros podemos tomar biopsia, ¿sí? Es importante ver. Y podemos ver muchas cosas como ser, en el esófago podemos ver neoplasias, ¿sí? Miren aquí, esto que se ve como un pólipo, ¿no? Que parece algo sano, podría ser un tumor, algo malo. Entonces, tenemos que biopsiar, hay que sacar biopsia. Miren aquí, está el esófago, el lumen, la luz. Así nos tocó un caso de un hueso de costilla de chancho. Era así los huesitos de las costillas, ¿no? Y se había puesto una parte, se había anclado en el techo del esófago y otra ahí abajo. Cuando lo tratábamos nosotros de sacar, agarrar y para sacarlo, estaba tan sujeto, pero tan sujeto, que no nos daba límite para poder desanclarlo. No pudimos. Después de larga pelea, después casi de 1 hora de bregar, tuvimos que empujarlo con fuerza, pero así con fuerza, poniendo en riesgo, ¿no? La cabeza del endoscopio. La cabeza del endoscopio es muy importante. Eso lo van a ver. Ya quise entrar con esta porque si entraba con la otra, esta que es más aplicativa, no la íbamos a poder ver. La otra charla que me gustaría que se tomen un tiempito para verla, que es la de la doctora Sara, ahí habla de qué partes tiene el endoscopio y todo, ¿no? Si entraba con esa, no íbamos a ver esta y esta es más aplicativa, ¿no? A lo que queremos. La otra es más cómo está compuesto el endoscopio, qué tiene en su cabeza. El endoscopio, en la punta del endoscopio, es la parte más importante porque tiene 2 lentes,
¿no? 2 cámaras, ¿no? 2 lentes, 2 lámparas, tiene un orificio por donde sale la pinza de biopsia y tiene una cámara. Entonces, si yo lo lastimo, lo tumbo, eso lo golpeo, se frega y se queman los lentes, las cámaras, ¿no? Entonces, yo poniendo en riesgo eso porque ya el paciente no podía irse así, tuvimos que hacer una presión y mandarlo así como con rabia, mandarlo al fondo y hacer caer ese hueso al estómago. Y estando en estómago se hizo, como les decía, aprovechando la anestesia, una laparotomía exploratoria y se sacó el hueso, porque no iba a salir, era muy grande, no iba a salir por el orificio. ¿Qué puede provocar después de esta salida? Aquí donde está anclado el hueso, no les miento, quedó unos huecos, pero unos huecos como si fuera una zanja cuando después de que llueve, así. Era una pena, daba hasta así mirarlo, porque hizo una concavidad que yo dije, a ver si no tiene perforación de esófago este perrito. Aparte que era mayorcito, también 9 años, creo. Tenía, como le digo, como si le hubieran sacado un pedazo ahí donde estaban anclados las ambas partes. Bien, una pena, la verdad. Ese perrito tuvo creo que un mes con dieta, sopa nomás creo que comía, pero una sopa así como para enfermo, bien light, porque no podía comer sólido porque se iba a meter la comida y a esas úlceras que quedaron y iba a causar una infección, ¿no? Una infección hasta sistémica podría provocar. Entonces, no es darle huesos nomás a los perros, ¿no? Es peligroso. Después, estas úlceras quedan así, mire cómo sangran. Cuando es mucho el sangrado, como les digo, pueden ustedes meter un vasoconstrictor a través del endoscopio, por eso es terapéutico, y subsanar eso. Pero si eso es por alguna causa tumoral o un tumor sangrante, un tumor que haya reventado, no va a parar. Hay también piedras, ¿no? Pueden verse piedras, pueden verse neoplasias, miren cómo se ven los tumores, las erosiones en la mucosa y esto parece cuerpo extraño, ¿sí? Todo eso es lo que se puede ver, ¿no? Las ulceraciones, las erosiones, todo esto que es anormal, ya ustedes han visto que se vería rosadito, bien homogéneo, no así. Todo esto ya es anormal y de todo esto hay que tomar muestra, biopsia. También en el duodeno podemos ver parásitos, parásitos adultos, al igual que en la ecografía. En la ecografía se pueden ver parásitos, pero adultos, no en otra fase. Aquí vemos un montón de parásitos. Inflamación con zonas de edemas y con estas placas blancas pueden ser hasta hongos, ¿sí? Entonces esto no es normal, esto debería ser liso, rosado, no con estas placas. Las placas pueden ser hongos, zonas eritematosas a punto de ulcerarse, esto también hay que tomar biopsia. Estas erosiones así no son normales, algo está causando esa inflamación de la mucosa. En lo que se refiere a los procesos encontrados en el aparato digestivo posterior, o sea, en el tubo digestivo bajo, y que nos llevan a practicar una colonoscopía, lo más común son los animales con procesos diarreicos crónicos provocados por enteropatías inflamatorias. Las colitis linfocítica plasmocítica es la más ordinaria. Otros procesos serían los pólipos, las neoplasias, la histoplasmosis. La colonoscopía ofrece una alta seguridad diagnóstica al permitir visualizar directamente la mucosa y realizar una toma de biopsia, ya que estos procesos son muy inespecíficos en cuanto a los signos clínicos que provocan, ¿sí? Tuvimos un caso que venía, si no me equivoco, de Tarija y él tenía diarrea, creo que 6 meses de diarrea. Todo el tiempo tenía diarrea y parecía que le volvía la diarrea. Todo el tiempo. Entonces, cuando ya cansados, decidieron venir a hacerlo ver al paciente. Le hicimos una ecografía y sí, evidentemente en la ecografía vimos en la ecografía que había un aspecto inflamatorio,
y crónico porque no se veía la estratificación en la ecografía y había líquido a nivel de la luz del intestino. Entonces nosotros dijimos, es una enteritis y por lo que no se nota la mucosa, de la submucosa, la muscular y la serosa, debe ser crónico. No vimos más, ¿no? Hasta ahí llegó la ecografía, pero la ecografía igual tiene sus límites. Dice, hay una enteritis crónica, pero no dice es vírica, bacteriana, parasitaria, no dice, ¿no? Entonces hay que armar el diagnóstico con los complementarios. Ese perrito le hicimos una colonoscopía y salió que era una colitis linfocítica plasmocítica autoinmune a esa edad. Él creo que tenía como 10 meses, algo así. Y era 6 meses que estaba con diarrea. Así que el diagnóstico del histopatólogo salió una enteritis linfocítica plasmocítica. ¿Sí? Entonces, y eso no lo vamos a conseguir con algún otro diagnóstico, otra prueba complementaria. Es con biopsia del tubo digestivo bajo, como fue en este caso, unas diarreas crónicas, pero crónicas de meses, como le digo. ¿No? Entonces es importante tomarlo en cuenta que se puede hacer estos estudios. Espérenme un ratingo. Aquí. Ya, ¿qué más tenemos? Que también en el recto se pueden haber pólipos. Debemos ver la luz y debemos ver la mucosa íntegra, ¿no? Y miren, esta como pareciera una carnosidad. Esto es... Quito la... No está compartiendo pantalla. Al menos a mí no me sale que esté compartiendo pantalla. ¿No? A ver. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Qué sería? Es por aceptar a alguien, me salí seguramente. Ahorita voy a volver a ver. A ver, ¿dónde está mi presentación? Ahora sí. ¿Ahí? No. No. Todavía no se ve nada, doctora. A ver, ¿ahí? ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí, doctora. Ok, gracias. Si no iba a estar hablando, ¿no? Ya, gracias. Le iba a decir aquí. Ahí. En el recto, ¿no? Bien, en el recto se puede ver esto como una carnosidad, que a simple vista podríamos decir es un tumor, ¿no? Pero bueno, aquí ya le han hecho biopsia y esto que parece un tumor, que hay que tomar biopsia, 10 pedacitos de biopsia, ¿no? Salió que es un pólipo. Por eso es importante la histopatología, la biopsia de estas muestras. Esto no debería haber, porque si esto sigue creciendo, va a tapar la luz del recto, ¿no? Aquí vemos también un colon con unas colitis ulcerosas. Todo esto son úlceras. Y hay inflamación de la mucosa. Todo ese aspecto no es normal. Debería ser todo parejo de color rosado, ¿sí? Sin elevaciones y sin estas lesiones, ¿no? Vemos que hay un poco de contenido biliar aquí, ¿no? Bien, eso es lo que yo les quería mostrar, ¿ya? De lo que se puede ver o cuándo pueden utilizarlo y cuál es la preparación que que deben tener un paciente para hacer una endoscopía. Recuerden que los métodos son complementarios, no son diagnósticos en un 100%. Yo primero siempre, chicos, inicien con la historia clínica. La historia clínica, la anamnesis, ¿ya? El examen físico con todos los métodos, inspección, palpación, percusión, auscultación y la inspección interna, ¿no?
Dentro de la inspección interna entran estos métodos de diagnóstico, de la inspección, porque hay una inspección externa. Yo veo cómo va entrando el paciente, yo veo cómo se comporta, cómo camina. Eso es inspección externa. Yo lo reviso su oreja, sus collares. Eso es externa, inspección externa, pero la interna es la que utilizo estas herramientas como ser la ecografía, la radiografía, la endoscopía. Es una inspección interna, pero no empiecen con esta inspección interna y después recién completen los demás métodos y después recién hagan la historia clínica con la anamnesis. No empiecen de atrás para de adelante, siempre empiecen desde el principio, por la historia clínica, por la buena anamnesis, porque eso les va a dar mucha lluvia de ideas de decir qué puede tener este paciente. Y un paciente no siempre tiene una sola enfermedad, puede tener muchas enfermedades en su conjunto y yo tengo que hacer un diagnóstico por descarte. Ya, esto ya no es, pues se va una menos en la lista y voy a ir descartando. Entonces, y ya saben, cada herramienta que hemos visto, la ecografía, la radiografía y la endoscopía siempre van a partir de lo normal. Me gustaría que puntualicen siempre la ecografía. ¿Qué es lo que yo me debo llevar de la ecografía en este semestre? Los términos. Los términos, como le dije cuando iniciamos, de memoria, como el Padre Nuestro. ¿Qué es hipoecoico? ¿Qué órganos son hipoecoicos? ¿Qué es anecoico? ¿Qué órganos son anecoicos? ¿Cómo se ve una imagen cuando me dicen esa imagen es anecoico? Es un término de los líquidos, o sea que la vesícula, la vejiga se va a ver anecoica, un útero con pus se va a ver anecoico, un saco gestacional por el líquido amniótico se va a ver anecoico. Eso debo llevarme yo de esta materia. Los términos homogéneo, heterogéneo, hipoecoico, hiperecoico, isoecoico, anecoico. Debo llevarme eso de esta materia. ¿Qué más me puedo llevar yo? El reconocimiento de lo normal. La topografía normal de órganos en abdomen en una ecografía. ¿Dónde voy a ubicar al hígado? ¿Dónde voy a ubicar al vaso, al riñón, a la vejiga? Los 5 grandes órganos. ¿Cómo se ve el hígado normal? Cuando yo lea un informe dice hígado hipoecoico. Bien, el hígado está bien, está hipoecoico. Pero si dice hiperecoico, hígado hiperecoico, ya yo tengo que grabar aquí eso que está mal, porque el hígado no es hiperecoico. Entonces ese hígado tiene algo. Entonces yo debo reconocer eso. Debo llevarme lo normal de los órganos. El hígado es hipoecoico, las cortezas renales hipoecoicas, los linfonódulos son hipoecoicos, la vejiga, la vesícula son anecoicas, ¿sí? Debo grabarme y llevarme eso de la materia, ¿ya? ¿Qué más me puedo llevar yo de la materia? ¿En qué casos voy a solicitar una ecografía? ¿Cuándo la voy a solicitar? Para diagnóstico de preñez, ¿a partir de qué día? En perro, a partir de los 21 días. En gato, 21 días, ¿ya? A partir de los 21 días. Pero ¿cuándo las recomendamos? A los 30. ¿Por qué los recomiendo a los 30? Porque ya veo latidos cardíacos. Otra cosa, en cerdos, ¿cuánto puedo hacer? 21 días, pero si no soy muy experta, 25 días. En vaca, ¿cuándo dijo el doctor que la haría? 30 días. ¿Se puede a los 21 días? 25, 30 días ideal, menos error. ¿Sí? Yeguas, ¿cuándo? ¿Qué transductor? ¿Qué frecuencia en cada especie? Eso es lo que yo me debo llevar, mi competencia de la primera parte que yo vi. En radiología, muy aparte, ya eso es lo básico que pueden llevarse en ecografía. En radiología, anatomía, ya eso ustedes lo saben, lo tienen que recordar. Anatomía, ¿no? Y sobre todo, igual, partir de lo normal para reconocer lo anormal. Densidades radiológicas. ¿Cómo se ve el aire? Negro, radiolúcido. ¿Cómo se ven los líquidos? Radiopaco, que significa una mancha blanca. ¿Cómo se ve el aire? Negro,
No confundir que lo negro en ecografía es líquido, va a ser lo mismo que en radiografía. No, eso tengo que marcarlo bien y marcarlo para la vida, para mi vida también. Cuando vean una ecografía, cuando vean una radiografía de su esposa, de su hermano, ustedes van a saber que no se la están charlando, ¿sí? Porque ahí están viendo y reconociendo qué es lo normal y lo anormal. ¿Cómo hacer una orden radiológica? Región, posición. Y entre paréntesis, ¿qué quiero observar? No se olviden de 2 a 3 incidencias de cada región que quieran valorar. Y no me va a hacer menos profesional o menos inteligente el hecho de que yo mande a sacar una placa y después agarre mi atlas radiológico y le diga al dueño, mire, así debería ser su cadera y así a su cadera. No me va a hacer menos profesional o menos inteligente el hecho de que yo me apoye en un libro, sino que va a ser mi respaldo y más bien ese propietario va a quedar conforme al ver que yo me preparo y me interesa darle un buen diagnóstico. ¿Sí? Asimismo, deben saber cómo es la posición correcta de una displasia de cadera. ¿Qué debo ver en la placa? ¿A qué edad debo valorarla? Eso es importante que deben llevarse. ¿Cuándo voy a sacar una radiografía de abdomen? Sabemos que es complementaria a la ecografía o de la ecografía es complementaria a la radiografía. Ambas se complementan, se dan la mano. ¿Cuándo lo voy a sugerir? Eso puntualicen también. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a sacar una radiografía de contraste? ¿Será que voy a ver el esófago? Eso debo marcarlo en mi vida también. ¿Será que el esófago, voy a mandar a ver el esófago de un perro? ¿Lo voy a ver? A no ser que vea un cuerpo extraño. Pero si está normal, no lo voy a ver. Entonces eso es importante, verlo, valorarlo. ¿Sí? El otro día dijeron que era un caso, leí, ¿no? En un lugar que decían que era tal cosa y la imagen era de otra. Eso tienen que tener cuidado, ¿sí? No, si yo no sé, debo preguntar, pero no preguntar, si yo tengo el interés, debo tomarme el tiempo de ir a preguntar y con el respaldatorio, mire, yo leí esto y me parece que es así. Decía el artículo, por eso el papel lo aguanta todo, ¿no? El artículo decía que era una perforación de esófago, una ruptura esofágica. Ya vimos nosotros cómo se ve una ruptura esofágica, aire, 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 todo radiolúcido, ¿no? En la región del cuello. Sin embargo, esto no era así. Tenía 2 caños negros a nivel cervical. Para mí eso era un megaesófago. Pero ahí el papel decía que era ruptura esofágica. Por eso no me la charlan a mí, porque ya yo lo sé. Y eso es lo que ustedes tienen que ahora, que están todavía en la etapa de equivocarse y aprender, ¿no? Deben marcarlo para marcar la diferencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que se lleven de esto. Orden radiográfica, posición, región, qué es lo que puedo ver, cómo se ven los líquidos, cómo se ven el aire, cómo puedo saber en una placa que tiene hepatomegalia, que tiene renomegalia, que hay un cálculo. En mi mente debe estar la foto topográfica de los órganos abdominales normales para que cuando yo vea una dice, sí, este es el colon descendente, este es el ciego, decir, la vejiga está vacía. Eso es importante y lindo que lo recuerden. Eso es lo que me interesaría a mí. Y de esta última parte que siempre digo yo, la endoscopía en pañales, porque siempre hasta ahí llegamos, ¿no? Me gustaría llegar más allá, con la endoscopía, quizás más adelante, si se presentan casos de tesis para poder hacer un estudio general como el que les decía y de ahí que salgan más investigaciones, poder avanzar más con la endoscopía. Sí, es la verdad que ayudaría bastante. Y ya ahora estamos cortos, ¿no? Porque ya ahora inclusive hay la laparoscópica, la cirugía laparoscópica, ¿sí? Como hacen en humano la cirugía de vesícula biliar con unos pequeños orificios, meten pinzas y trabajan con unas pantallas grandes. Eso es lindo tenerlo en animales, ¿sí?
Entonces todavía estamos atrasados en la parte digital también del equipo de radiografía, pero ustedes ya saben, hemos aprendido en su mayoría con unas placas convencional, ¿no? Si reconocen esas convencionales que son un poco a veces borrosas, van a tener éxitos con las digitales, porque las digitales son bien maquilladas, o sea, les va a saltar el nombre del órgano prácticamente. Entonces es importante también no abusar de esas técnicas digitales, ¿no? Porque si ustedes maquillan mucho sus órganos, ya también lo van a cambiar, a lo mejor tiene algo patológico y al maquillarlo mucho lo vuelven normal. Entonces no hay que abusar también de estas herramientas. En la endoscopía me quedo que se queden con la preparación. ¿Y en qué casos, en los casos que les he mostrado, en qué casos pueden ser útiles? Casos crónicos, cuerpos extraños, ulceraciones, hemorragia, en casos que ustedes hayan hecho un tratamiento y no vean respuesta. Si siempre respaldar análisis, la historia clínica, hablar con el endoscopista y contarle qué es lo que sospechan, miren su ecografía y su radiografía. Y con eso ver si amerita una endoscopía, ¿sí? Porque a veces no amerita una endoscopía, ¿sí? Entonces, eso es importante, eso es lo que básicamente me gustaría que lo hayan aprendido, y si no lo han aprendido, pues lo puntualicen ahora que todavía queda el final. Eso es lo que me gustaría que lo marquen y se lleven de esta materia, ¿ya? Y que lo recuerden, y si no lo han hecho, lo anoten, porque eso yo creo que les va a servir para la vida, no para un examen, ¿sí? Y bueno, esto es una especialidad. Lo único que quise este semestre es sembrar una semilla, un interés en estas herramientas de diagnóstico. Tengo el orgullo de decir que he conocido 2 personas, 2, quizás algunas que no se han animado, pero podría decir que 2 personas que ya profesionales me han dicho, doctora, 3 personas, una que recién vino me dice, doctora, gracias. Y yo le digo, ¿de qué? ¿Por qué me dice gracias? Gracias porque me acuerdo que usted fue mi profesora y nos decía esto y esto, oiga, como si hubiera sido ayer, y ya han pasado hartos años, ya ella profesional, de varios años de experiencia, y me dice, usted despertó eso en mí, y mire, yo hice este curso, como usted me dijo, esto es una especialidad, y mire, ahora me está yendo bien, puedo hacer esto, y me ha ayudado en la clínica una barbaridad. Y la verdad es qué orgullo se siente uno saber que por lo menos pudo despertar eso, ¿no? Porque no a todos puede gustarle, ¿no? Las técnicas estas, no a todos puede gustarle. Pueden hacer uso de ellas, pero no quizás dedicarse en pleno en ellas, ¿no? Porque no a todos les gusta. Igual que no a todos les gusta cirugía, ¿no? Entonces pero les cuento eso porque sí me llenó de orgullo de saber que sí, que podemos causar ese efecto de poder, ¿no? Sembrar esa semillita con estas herramientas. Es lindo, es importante, y con el avance de la tecnología es muy útil, ¿no? Saber de ellas. Como les digo, cuando yo estudiaba, no había esto. No tenía ni idea que era un ecógrafo, ¿sí? La verdad, no sabía nada de ecografía, ¿sí? Y cuando ya fue avanzando la tecnología, sí, fue avanzando, y como decía el doctor Ortiz, yo aprendí en Japón, dijo él, y dije, ¿para qué querés aprender ecografía si no hay ecógrafos en Bolivia? Pero algún día va a haber, dijo, ¿no? Y él es un excelente profesional, uno de los primeros en hacer ecografía, y ahora le va excelente. Entonces hay que aprender, y hay que aprender de todo, porque uno no sabe qué vuelcas le da la vida y no sabe de qué va a trabajar, ¿sí? Entonces hay que aprender de todo, porque a veces Dios aprieta, pero no ahorca, y a veces toca trabajar lo que uno a veces no pensó trabajar. Entonces hay que aprender de todo, ¿no? Porque ahí aprovechar el tiempo, porque la vida es corta. Han visto ustedes el efecto pandemia, cómo nos ha hecho reflexionar que la vida es bien corta y hay que valorarla, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo y hay que ser diferente.
No hay que ser uno más del montón. En estos tiempos hay mucha competencia, salen bollos en el mercado y si yo soy diferente, marco mi diferencia, ¿sí? Me va a ir bien en la vida. Y sobre todo, recuerden, ¿no? Ser buena persona, ser humilde, así tengan el título que tengan, siempre ser humildes y ser agradecidos. No olvidarse, ¿no? De las personas que alguna vez le ayudaron o no tratar mal a las personas porque uno no sabe quién le tiende la mano el día menos pensado. Yo conozco varias personas que a veces con el título se agrandan y ni el saludo le dan a uno. Y eso no nos hace más, ¿no? Debería más bien uno ser más sencillo, más humilde, ¿no? Porque a veces podemos tener muchos títulos encima, pero si no somos personas, no somos buenos, ¿no? De nada nos sirve, nos sentimos vacíos, ¿no? Entonces, sobre todo, esta sociedad que estamos viviendo, estos tiempos, no es buena, ya se han perdido mucho los valores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser diferentes y tratar de rescatar eso en nuestros hijos. Quizás ahorita ustedes no, cuando tengan sus hijos, algunos quizás ya tienen, tratar de cultivar esos valores que antes nuestros abuelos, nuestras madres nos criaban a esa época. Yo sé que es difícil con el avance de la tecnología y los celulares, que los niños ya nacen con el celular bajo el brazo, es difícil, ¿no? Pero no hay que perderlo y hay que tratar de ser diferente. Bueno, chicos, no me quiero despedir, ¿ya? Sino que el lunes quizás no vamos a tener tiempo. Eso es lo que yo quería decirles. Todavía este lunes quizás nos vamos a ver más. Espero que les vaya bien. Espero que estudien. Si no, después del lunes, pues bueno, por norma tenemos un repechaje, ¿no? Pero no se atasquen en eso, ¿ya? Luchen, estudien, creo que ya hay más exámenes, estudien imagen, estudien lo que hemos charlado hoy día, puntualicen, revisen sus apuntes, y para que les vaya bien el lunes y el lunes salgan ya tranquilos de esta materia y puedan tener algo de descanso hasta que inicie el próximo semestre. Y bueno, y si no, pues si el lunes damos el examen hasta el miércoles, yo tengo que tener sus notas, porque si hay mal y hay la opción del repechaje, si están dentro de la opción de repechaje, porque hay algunos que quizás están muy bajos y eso no da opción de repechaje. Y ya lo vemos, no podemos alargar mucho el periodo de entrega de notas, porque si no vamos a dar tiempo para el repechaje. La entrega de notas es el viernes. Ya, entonces hasta el miércoles temprano yo tendría que entregarles notas. Las entrego generalmente personal, no las subo a uno por uno, para que vean. No me gusta que me reclamen cosas que no son, ya, que digan me engañó 5 puntos, 3 puntos. Yo les muestro cómo ha sido su calificación, ¿ok? Entonces podemos verlo el día miércoles después del examen. Recuerden que es teórico, práctico. Lleven por si acaso su celular cargado con megas. No significa que los dos van a ser quizás virtuales. Lo estoy analizando, ¿ya? Y lleven por si acaso sí su celular con megas y batería, ¿ya? Bien, chicos, no les quiero quitar. Ya creo que ya no van a poder hacer sábado. Creo que son las 10. No sé si tienen alguna pregunta. Se durmieron, se salieron, me dejaron conectada. ¿Te escuchó, doctora? No, doctora, estamos aquí. Todo claro, doctora. Escuchándola fuerte y claro. Ya, gracias. Bueno, jóvenes, si no tienen preguntas, espero que les haya gustado esta clase. Gracias por regalarme una clase. Me van a regalar la otra, ¿no? ¿Sigue en pie la práctica? Sí, doctora. Ya no, sigue en pie, ya. Quedamos para el sábado, ¿no? Sí, doctora. ¿O la podemos la adelantar? práctica iba a ser el lunes, doctora. ¿Mañana? Eran 2, gracias, doctora, porque nos iba a dividir porque éramos hartos. Ya, ¿cuándo quedamos? Miren que yo ando con la mente en 1000 ahorita. ¿Cuándo era la práctica? Díganme ustedes, Doctora, vamos ese día. ¿Cuándo? Lunes 16. La anterior vez que vamos el lunes 16 que íbamos a hacer la práctica. Perfecto. Lunes 16 le hacemos la práctica. Mañana llevan mañana.
El lunes llevan sus perritos, sus gatitos, ¿sí? Y hacemos práctica. ¿Qué hora arrancamos? Pero es el ¿Desde qué hora, examen, ¿no? doctora? Sí, el lunes el examen, pero en la noche, a las 7. ¿No quieren hacer ¿Y la práctica de qué hora, doctora? Por mí yo empezaba a las 9 la práctica en la mañana, el lunes. ¿O quieren estudiar nomás para el examen? No, está bien, doctora. No queremos estudiar, doctora. ¿Ajá? Queremos estudiar. Depende de ustedes. Ustedes díganme, yo puedo, el lunes podemos empezar 9 a 12 y de ahí hacemos, o de 9 corrido, dependiendo hasta terminar los pacientes. Hagamos práctica. Doctora, también tenemos que ir a... Está bien de 9, doctora. Ya, podemos ir, vayan a radiografía o vayan a ecografía, los grupos que les falta ir, ya, y los que no, que ya fueron, nos vamos a la sala de telemedicina. ¿Les parece? Ay, ¿qué haremos? El endoscopio, el ecógrafo. Doctora, ¿y el martes quizás no podría ser, que ya no hay clase como tal? El día siguiente. Habíamos quedado 2 días, lunes y martes, ¿no? Sí, doctora. Por eso, quizás martes y miércoles, entonces, en ese caso, ya que el examen va a ser el lunes. Depende de ustedes. Yo me interesa que se vayan con eso, martes y miércoles o lunes y martes, díganme ustedes, yo me acomodo. Martes y miércoles, doctora. Lunes Martes y miércoles. Martes y miércoles, doctora. Que lleven perros y gatos para que la práctica sea bonita, sí. Perros y gatos y con preparación. Ayuno de 8 a 12 horas y vejiga llena. Díganme, pónganse de acuerdo y me escriben porque ustedes tienen un grupo, ¿no ve? Martes o miércoles o lunes o martes. Tienen para decidirlo. Yo puedo el lunes desde las 9 de la mañana. Doctora, que sea. Doctora, si le confirmamos mañana. Ya, confírmeme mañana, no hay ningún problema. Pónganse de acuerdo. La cosa es que le hagamos la práctica y quiero enseñarle esos que les dije, cómo encontrar los órganos y quiero que ustedes después de que yo le enseñe lo ubiquen, ¿ya? Y enseñarles cómo recordarles ahí, este es hipoecoico, este es hiperecoico, este es anecoico. Es importante eso. Ustedes deciden. Díganme, yo me acomodo. Mañana, doctora, le confirmamos así, nos ponemos de acuerdo entre nosotros y le enviamos las respuestas. Claro, no hay problema. Ustedes dirán. Doctora, un compañero tiene una pregunta, escribió en los mensajes. Ah, ya. Escribo, veo. Mandó 2 caritas nomás. No, dice, disculpe doctora, recientemente leí que la radiografía se puede usar como un método de diagnóstico para la sospecha de una infección de hongo respiratoria. ¿Me podría aclarar esa duda, por favor? Sí, podría ser diagnóstica para una infección de hongo respiratorio. Uno tiene que tener una buena placa radiográfica, porque aquí lo que se interpreta es patrón radiológico. ¿Se acuerda de los patrones radiológicos? Que es otra cosa que es importante que se lo lleven también. ¿Qué es un patrón alveolar? ¿Cuándo se encuentra un patrón alveolar? Un patrón intersticial, un patrón nodular, un patrón miliar. Si usted reconoce los patrones pulmonares normales de los anormales, puede diagnosticar una infección de hongo respiratoria. Una infección de hongo, digamos, decir, sí, esto es hongo, este patrón es hongo, ¿sí? Eso tiene que reconocer los patrones
Y para eso tiene que tener una buena placa, porque una placa muy quemada o muy blanda no le va a ayudar a tipificar el tipo de patrón radiológico. Es lo mismo que hacían pues en el COVID. Usted esa pregunta trasládela a lo del COVID. ¿Cómo ellos sabían que con la placa tenía COVID? Porque tenía una típica imagen de patrón pulmonar en vidrio esmerilado, vidrio medio quebrado. El pulmón se veía así como si fuera un vidrio esmerilado, así quebradizo. Entonces ellos sabían que al ver ese patrón, ya era COVID. Y lo confirmaban con las pruebas del test o del hisopado. Entonces lo mismo, joven. ¿Sí? Entonces él ve un patrón pulmonar radiológico y él dice, esto parece que es hongo. Ah, ya, hay que hacer, no sé, un hisopado, un lavado traqueal, no sé qué harán para diagnosticar eso. ¿Sí? Pero sí, se puede. Se puede. Teniendo buena placa, sí se puede. Y conociendo lo normal, para reconocer lo anormal y reconocer lo anormal de varias patologías respiratorias. ¿Qué patrón tiene la neumonía? ¿Qué patrón tiene una metástasis? ¿Qué patrón tiene, no sé, una infección por hongo? ¿Qué patrón tiene una infección viral en radiografía? Eso es conociendo lo normal y lo anormal. ¿Sí? Se puede, joven. ¿Alguna otra pregunta? Me quedó una duda. Yo agendé 2 tareas, la de la ecografía y la radiografía. Háganme acuerdo, van a disculpar con tantas cosas, quizás se me pasó. ¿No asistieron a una charla que tenían que hacer un informe y yo agendarla para que ustedes suban el informe? Se me hace que sí, que había una charla. Sí, doctora, era la charla con el doctor Centella. Con el doctor Centella. Ajá, y Pero calladito. doctora, pero pasa que ese día nosotros teníamos parcial de terapéutica y hartísimos no pudimos asistir a esa charla. Allá La no quieren que la mayoría. tome en cuenta entonces. Sí, no doctora, la tomo en por cuenta. favor. Ya. Ok. Está bien. ¿Ya? Esa era, ¿no ves? Sí, solamente éramos 10 personas en total en la charla y éramos 3 o 4 de la materia, digamos. Bien. Guarden su as bajo el brazo. Nada es en vano. ¿Ok? Guárdenlo bajo el brazo, su as. ¿Ok? Solamente Doctora, eso. disculpe. Dígame. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos que estar en la práctica de ecografía o de radiografía? Ideal, si quiere aprender diversas cosas. ¿En la del hospital? Ajá, la del hospital. Es de 8 a 10 y de 10 a 12, ¿no? Son 2 turnos. Ah, ya. Es que lo que pasa es que quería saber si podíamos mandar con esos turnos en diferentes días anotado para que no haya pelea entre grupos, para que se anoten en el grupo. Claro, pero ¿Sí? yo no podría, ahorita no podría saber quiénes son, ¿no? ¿Usted lo puede ver eso? Claro, no, sino que para que se anoten y para que tengamos en cuenta y no hayan 2 grupos en ecografía. Eso. Ya. Si no, lo que podrían hacer, ya a estas alturas, olvídense de que este no es mi amigo, no quiero ir con él, hagan una lista nomás de quienes no han ido, ¿no? Y divídanse de a 5 para ir, digamos, ¿no? Porque igual al final, ahí adentro, no charlan ustedes, ¿no? Ahí adentro lo único que se dedican es a ver los casos, a anotar la tarea y la tarea es individual. O sea que no necesitan ahí estar con su pinky, digamos, ¿no? Entonces, directamente quienes no fueron de a 5 y entran a la práctica. ¿Ok? Una sugerencia, ¿no? Ok, doctora. ¿Ya? Sí, está bien. Gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Dios los bendiga. Pasen un lindo, lo que queda el sábado y un lindo domingo. Me avisan mañana. No hay problema así por mí. Yo pido permiso ahí en dirección de carrera y nos vamos a práctica. Preparen a sus perritos y gatitos si es que va a ser el lunes. Si no estudian el lunes y martes y miércoles lo hacemos, igual ustedes me avisan. ¿Ya? Les agradezco mucho. Pasen buenas noches.
y revisen sus temas en la plataforma, ¿ok? Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Que les vaya bien. Cuídense. Hasta luego, doctora.